Hola, buenas tardes, bienvenidos. Estoy muy contenta de estar aquí otra vez esta tarde para nuestra clase, nuestro discipulado. Y yo creo que el Señor va a mostrarnos su profundidad y su amor. Y bueno, pues estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Empecemos este discipulado orando, dándole gracias al Señor por este día. Te damos gracias, Señor, por tu amor. Te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas. Te damos gracias por tu misericordia, por tu compasión, por tu gracia, Señor. Te damos gracias por quererte revelar a nuestras vidas de manera más profunda, por querernos dar más de ti, Señor. Aquí estamos. Haz tu voluntad, Señor. Permite, Señor, que lo que aprendamos en esta tarde quede guardado y sellado en nuestra mente y en nuestro corazón, Padre, para que podamos dar fruto en abundancia. En el nombre de Jesús te bendecimos y te damos las gracias. Amén. Y bueno, si es la primera vez que nos ves, pues mi nombre es María Cristina Argüello Batista y aquí estamos pues compartiendo, todos aprendiendo, porque siempre aprendemos algo del Señor, no importa cuánto tiempo tengamos de conocerlo. Y pues estamos aquí nada más compartiendo un poquito del Señor. Y hoy vamos a ver la clase número 2, que es elementos de nuestra nueva identidad. Y bueno, lo vamos a hacer de la misma manera que la vez pasada. Yo voy a leer y después voy a ir explicando pues lo que el Señor nos vaya guiando, ¿no? Y bueno, vamos a ver los elementos de nuestra nueva identidad. Después de que hemos nacido de nuevo, a través de tener un encuentro personal con Jesús, como todo recién nacido, hay una serie de sucesos que van conformando nuestra nueva identidad. Necesitamos tener muy claro en nuestra mente cuáles son todas esas cosas que nos han sucedido, a fin de asegurarnos que podemos hacia el futuro actuar conforme a nuestra nueva identidad. Lo primero que debemos hacer es definir el término de identidad. Y bueno, identidad es el conjunto de características genéticas, físicas, psicológicas, culturales, sociales, económicas, etcétera, que nos definen y nos distinguen de los demás, haciendo de nosotros seres únicos y singulares. Y ya hemos platicado en la clase pasada pues que Dios nos dio esa identidad y nos hizo únicos e irrepetibles. Aquí vamos a ver el por qué es importante nuestra nueva identidad. Primero, pues porque nuestra identidad es uno de los 6 valores gobernantes que dan respuesta a las preguntas básicas de la vida. Normalmente cuando nosotros crecemos y empezamos a pensar, a preguntarnos, pues, ¿por qué estamos aquí? ¿Qué hacemos aquí? Esas son las preguntas básicas de la vida. Primera sería la ascendencia. Eso quiere decir de dónde vengo. ¿De dónde vengo? La 2 sería identidad. ¿Quién soy? Nosotros tenemos la característica y tenemos una pregunta al respecto. Repito, ascendencia. La pregunta sería ¿de dónde vengo? ¿De dónde vengo? La identidad sería la pregunta ¿quién soy? El propósito. La pregunta sería ¿para qué estoy aquí? El potencial. ¿Qué puedo hacer? Destino. ¿A dónde voy? Y herencia. ¿Qué recibo? Estas son las 6 preguntas básicas o 6 valores gobernantes que dan respuesta a las preguntas que tenemos en la vida. El segundo punto por el por qué es importante nuestra identidad es
porque tener una identidad bien definida nos mantiene alejados por completos de envidias e imitación de otras personalidades. Cuando nosotros sabemos muy bien quiénes somos, estamos felices con lo que somos, quiénes somos. Y aunque veamos otras personas que les va bien o nos gusta como son, no vamos a tener envidia de lo que son esas personas, porque nosotros estamos a gusto, conforme, pero además sabemos quiénes somos. Es decir, las personas sin identidad manifiestan en su vida serios complejos de inferioridad o superioridad. Envidian lo que otros son, hacen o tienen e invierten mucho tiempo tratando de imitarlos, en lugar de descubrir la riqueza de lo que ellos son, tienen o pueden hacer. Y podemos ver tantos ejemplos de esto, ¿no? Hay, por ejemplo, muchas personas que no nada más admiran a algún artista, algún cantante, algún político, algún filósofo, sino que tratan de imitarlo de tal manera, de querer ser esa persona. Y es de lo que estamos hablando aquí, o sea, no tienen claro quiénes son y no encuentran el propósito de esta vida y están buscando algo que les guste y seguirlo de esa manera, ¿no? Podemos ver tantas jovencitas que se cambian su cabello y 20,000 cosas en su persona por parecerse a algún artista. Completamente falta de carencia, o sea, no tienen carencia de saber quiénes son. El tercer punto es porque comprender nuestra identidad nos ayuda a enfocarnos mejor en nuestro propósito. Una persona que comprende claramente quién es, se enfoca mejor la visión de su vida y se convierte en una persona mucho más productiva. Cuando nosotros tenemos objetivos o metas, ya no estamos perdiendo el tiempo. Sabemos qué queremos, tomamos un tiempo para planear cómo vamos a lograr ese objetivo. En ese sentido, cuando nosotros tenemos identidad, ya no estamos perdiendo el tiempo, sabemos quiénes somos y a dónde vamos. Eso es muy importante la identidad. ¿Sí? Dios nos muestra claramente en su palabra el proceso que hemos experimentado para que nuestra identidad quede plenamente establecida. En Juan 1, del 1 al 13, voy a leer la palabra. Claro, ¿verdad? Ok. Juan 1, del 1 al 13. Ok, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a ese mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció.
A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Esta es la parte de la escritura que estamos estudiando. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, el primer punto aquí es que los que creemos en Jesús, como dice la Escritura, hemos recibido el derecho y la autorización formal, la cesión de derechos de ser llamados hijos de Dios. Entonces, ¿no todos somos hijos de Dios? No. Una cosa es que todos seamos criaturas de Dios y otra muy diferente a que seamos hijos de Dios. Ser engendrado de Dios, como dice este pasaje, es ser concebido sobrenaturalmente por la obra del Espíritu Santo. Esta palabra engendrar quiere decir propagar la especie, causar, ocasionar o formar. La Biblia claramente establece en 2 de Corintios 5:17 que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Esta expresión nueva criatura en realidad quiere decir nueva creación. Es decir, somos de otra especie o calidad. Y en Juan 3:6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Es decir, se nace de la carne, pero también se puede nacer del espíritu. Entonces, pues obviamente el que nosotros hayamos creído en Él, hemos recibido ese derecho. Hemos sido engendrados y ahora por Él y ahora somos hijos de Él. Tenemos una identidad como hijos suyos. Aquí es increíble cómo yo lo pude entender. Por ejemplo, nosotros tenemos pues nuestros apellidos, ¿no? Por ejemplo, pues yo soy hija del lado de mi papá Argüello y del lado de mi mamá Batista. Entonces, estos dos apellidos y estas dos genealogías me han definido y me han dado identidad. Soy hija de tal y tal persona. Pero al momento que yo fui engendrada por el Espíritu Santo, ahora tengo la identidad de ser hija de Dios. Tengo su apellido, tengo su herencia, su sangre, su linaje. Me hace ser hija del Rey, me hace ser hija de Dios. Cuando tú empiezas a pensar en todo esto, primero que nada viene una gratitud enorme por habernos escogido, por habernos hecho sus hijos. Y segunda, una posibilidad enorme, se abre una puerta, una ventana, una luz para poder entender qué nos quiere dar, qué nos quiere decir, porque esta pequeñita idea que estamos platicando hoy, que es la identidad de ser hijos de Dios, abre la posibilidad al reino de los cielos, abre la posibilidad a otra dimensión en nuestra vida. De manera tal que obviamente nosotros ya no nos comportamos como antes, porque ahora nos han cambiado. Por eso dice aquí que somos nueva creación, nos han creado completamente diferentes. Y todo ha sido nuevo, todo ha sido hecho nuevo. De manera tal que no importa la edad que tienes, ni lo que hayas hecho, todo tu entorno, tu historia,
o la historia de tu familia ha sido borrada de ti. Y tienes todo por delante, un nuevo camino, un nuevo destino, un nuevo libro se está escribiendo de tu vida, en el cual ahora eres hijo o hija de Dios. Una obra de arte que apenas vas a empezar a pintar, a hacer, a crear, donde milagros y maravillas y cosas grandes van a operar en tu vida, no por ti, sino por Él que está en ti, por Dios, Jesús que está en ti. Y lo más hermoso es que todo es en base al amor. Todo lo que Él hizo, ha hecho y seguirá haciendo es por amor y a través del amor, porque el amor tiene poder. Entonces, pues medita mucho esto, el que es ser hijo de Dios. Pídele que te muestre más, que te revele más de esa identidad de hija o hijo de Dios. Y bueno, el punto 3 dice, todo el género humano representado en Adán, en el huerto del Edén, ahí nosotros pues fallamos a Dios cuando Adán desobedeció. Y la naturaleza de Adán, que es pecadora, nos fue transferida a todos los seres humanos. Pero Jesús, el postrer Adán, como dice Romanos 12, del 12 al 21, lo vamos a leer porque habíamos dicho que cualquier cita que hablemos la vamos a leer. Romanos 12, del 12 al 21. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, ni sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No. Ay, perdón, es Romanos 5, no Romanos 12. Ya decía yo, bueno. Romanos 5, 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa el pecado. Entonces aquí estamos hablando de que a través de a través de Adán vino la naturaleza pecadora en nosotros. Y a través de Jesús, que es el segundo Adán o el postrer Adán, Él nos transfirió su propia naturaleza y ahora tenemos una nueva naturaleza que es totalmente justa. A través de Jesucristo, nos hizo justos delante de Dios. De manera tal que cuando Dios nos ve, no ve a nosotros ni ve nuestro pecado, sino ve a Jesús. Jesús se pone delante de nosotros siempre y es por eso que somos justos, por gracia, por nada que hayamos hecho nosotros. ¿De dónde proviene nuestra identidad, de nuestra nueva naturaleza? Gracias a Jesucristo.
Así como en lo natural traemos los genes de nuestros padres terrenales, así también en lo espiritual traemos los genes de nuestro Padre Celestial. En Génesis 1 del 26 al 28 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre de su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Él nos creó a su imagen y a su semejanza. Y ahorita vamos a hablar de la palabra imagen y de la palabra semejanza para que podamos entender cómo nos creó. Y la palabra imagen en griego es eikono, con K, que de esta palabra proviene la palabra ícono. Es una figura representativa. Un ícono es una figura representativa, una imagen, un retrato, que tan solo de verlo sabemos lo que significa. Es decir, Dios quería tener en la tierra una imagen representativa de todo lo que Él es, que tan solo de vernos la gente ve a Dios. No, el ícono no está ni siquiera hablando de palabra, es una imagen. Imagínense que nada más de vernos puedan ver a Dios. Así es como nos creó, esa es la nueva naturaleza que Él nos dio. Y la palabra semejanza es mucho más fuerte y descriptiva. En griego es homoisin, que quiere decir igual, lo mismo, inmutable, siempre el mismo, que tiene las mismas fuerzas, justo, conveniente, equivalente, del mismo rango o calidad. ¿Se imaginan? No nada más físicamente, así de manera imagen, somos igual a Él, pero somos también iguales, lo mismo, que tenemos las mismas fuerzas, somos justos como Él, que tenemos el mismo rango o calidad, o sea, somos iguales a Él. Así es como nos creó ahora en nuestra nueva naturaleza, a su imagen y semejanza. En realidad, cuando Él creó a Adán y a Eva, los creó así, pero por la desobediencia, todo eso fue quitado de sus vidas porque pues Él ya no podía estar delante o junto con ellos. Al momento que nosotros recibimos a Jesús, esa naturaleza regresa a nosotros. Todo lo que habíamos perdido por el pecado de nuestros antepasados, desde Adán, a través de la sangre preciosa de Jesús es borrado, es limpiado, y ahora somos engendrados por su Espíritu, de manera tal que ahora tenemos la misma imagen y semejanza de Dios. Es maravilloso el poder entender esto. Da un gozo, una paz, un agradecimiento grande y mayor. Y bueno, la ascendencia y la identidad. Vamos a ver ahora. Jesús supo siempre cuál era su ascendencia.
¿Se acuerdan que hablamos hace ratito de las 6 preguntas que nos definen? Las 6 preguntas de la vida que nos definen. Y la primera era la ascendencia, que quiere decir de dónde vengo. Aquí se pudiera decir, podríamos hablar muchísimo. Hay muchas personas que no saben de dónde vienen. No saben quién fue su padre, no saben quién fue su madre. Ha de ser muy difícil vivir eso, pero yo quiero decirte que todos venimos de Él. Así que no te turbes, que no sufra tu corazón. Dios te creó, tú vienes de Él. Te damos gracias, Señor, por esto. Amén. Y bueno, Jesús supo siempre cuál era su ascendencia, de dónde venía, es decir, desde muy temprana edad, a los 12 años, les refirió a sus padres terrenales que lo habían olvidado en Jerusalén y les dijo: en negocios de mi padre me conviene estar. Eso está en Lucas 2:49. Él desde esos 12 años sabía de dónde venía y quién era su padre. En Juan 8:42 dice: y Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. Él sabía muy bien de dónde venía. Venía de Dios, de su Padre. Ese es uno de los ejemplos de que Jesús sabía de su ascendencia. Otro de los ejemplos es Juan 13:3, que dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios. Y Juan 16:27 dice: pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo otra vez. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte, porque esto creemos que has salido de Dios. Hay muchísimos ejemplos de que Él sabía su ascendencia. Y este es el punto importante para la clase de hoy, que tú entiendas de dónde vienes, a dónde vas, que hoy tú escribas estas 6 preguntas, las medites, las respondas con la confianza total de que Él está contigo. De manera tal que te repito las 6 preguntas. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué puedo hacer? ¿A dónde voy? ¿Y qué recibo? Estas 6 preguntas están respondidas en la palabra de Dios. Él nos ha dado un propósito y un destino. Sabemos de dónde venimos y a dónde vamos. ¿Y qué tenemos que hacer aquí mientras? Medítalo, piénsalo.
toda esta semana, independientemente de meditar esto, lee la palabra de Dios. Pídele que te enseñe, que te revele más de Él cada día, cada vez que tú leas la palabra. Ora y pídele que Él te revele de Él y que todo lo que tú leas y aprendas quede guardado en ti, en tu corazón, en tu mente. Él es precioso, Él es maravilloso, Él va a hacer todo lo que tú le pidas. La palabra dice, pide y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os será abierto. Nosotros nada más debemos pedirle y buscarle. Y todo lo demás se te dará. Hay otro versículo que dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Entonces, mientras tú lo busques, Él va a darte todo lo que tú desees. Y pues esta clase fue cortita, pero profunda. La conclusión es, como podemos ver, comprender nuestra ascendencia es determinante para entender nuestra identidad y captar quiénes somos en Cristo. Esa es la clave que define nuestra identidad. Hay quienes hacen para sentir que son, pero nosotros sabemos bien que lo que somos determina lo que hacemos. Muy importante. Recuerda esta frase. Hay quienes hacen para sentir que son, pero nosotros sabemos bien que lo que somos determina lo que hacemos. Nosotros somos hijos de Dios y determina lo que hacemos aquí, en nuestra vida, en la vida de nuestra familia, de los demás y del mundo entero. Entender que venimos del Padre y que nos ha dado esa identidad de ser hijos de Él, que tenemos la misma imagen y semejanza, nos da ese propósito y destino y ese entendimiento, de manera tal que a partir de hoy nosotros no caminamos buscando en los demás o queriendo ser como alguien más, porque quien está en nosotros es el creador de todas las cosas, el que nos puede dar infinitamente posibilidades que otros más no las tienen. Por eso vuelvo y repito que somos únicos. Como hablábamos la semana pasada, huellas digitales únicas. No hay nadie como nosotros en el mundo. No tenemos necesidad de querer ser como alguien más. Jesús, el amor, la luz, la vida, está en nosotros. Pero además de eso, somos igual a Él. Tenemos esa misma capacidad para ayudar a los demás, para amar a los demás, para tocar la vida de los demás. Ese es el propósito de estar aquí, de mostrarlo a Él, para que todas las demás personas que no creen en Él se salven, crean en Él y puedan también ser transformados y nacer de nuevo como hijos de Dios. Y es grandísimo y emocionante el platicar, el leer y el que Él nos pueda revelar cosas y más cosas cada día. Yo le doy las gracias porque cada día Él me enseña cosas en las cuales yo me enamoro más de Él. Me sorprende que esté pendiente de mí como padre que es. Me sorprende su amor fiel. Es un amor que no espera nada a cambio.
pero que cuando uno se vuelca hacia Él, la manera en que Él responde es maravillosa. Yo te invito a que lo busques diariamente con tu corazón, deseando fervientemente que Él se muestre ante ti. Él lo va a hacer. Él es precioso, Él es el Rey, Él es el Señor, por siempre. Dios te bendice, gracias por acompañarnos. No olvides escribirnos si tienes alguna duda. Estamos para servirte. Si tienes alguna necesidad de oración, igualmente nos puedes contactar en Facebook, en mi nombre, María Cristina Argüello Batista, o mi correo arguellobcristina@gmail.com. Muchas gracias, que estés muy bien. Nos vemos el próximo lunes.